Muy bien. Buenos días, jóvenes, alumnos del Instituto Frontera de la materia de literatura. Vamos a empezar con la temática del día de hoy, que es los subgéneros narrativos y la estructura narrativa. Vamos a empezar con los subgéneros. Permítanme un momento. Vamos a empezar con los subgéneros. En la lección número 7 aparecen los subgéneros. Es muy fácil. Este tema son muy cortos porque son temas relacionados que tú ya has venido abordando durante la secundaria y en la preparatoria en la clase de literatura también. Empezamos con la fábula. La fábula es un texto narrativo breve protagonizado por animales o cosas que tiene como propósito un principio moral, dejar una enseñanza en los lectores. Otro de los subgéneros es la leyenda, que es un relato que surge de las tradiciones, costumbres e historias de un pueblo o de una región para explicarlas a sí mismo el origen de la naturaleza, de los hechos incomprensibles, o sea, que no se pueden comprender como lo sobrenatural, o para exaltar aquello que va más allá de lo común. Tenemos aquí la leyenda de La Llorona, por decir, que es una de las más famosas en México, que tenemos en México. De las fábulas tenemos varias fábulas, en una de ellas está la de La Tortuga y la Liebre, que es la que se me viene a la mente, ¿verdad? Después tenemos el mito. Es un texto narrativo que trata una historia sagrada que el ser humano ha creado para explicarse a sí mismo el origen del mundo y la razón de su existencia. Una de los más famosos es la mitología griega, que era como la Biblia de los griegos, para como una enseñanza de lo que está bien y lo que está mal. Es lo mismo que la Biblia cristiana, lo mismo que la mitología egipcia, la mitología maya. También existe mitología en donde nos enseñan las historias de la existencia del mundo según cada una de las culturas. Otro de los subgéneros es la epopeya, es poco conocido, en donde es una historia memorable, generalmente relacionada con una guerra o hazaña y de interés general para una nación entera, inclusive para todo el mundo. En la epopeya, generalmente el protagonista sale siempre vencedor y son muy extensas, son bastante extensas. El protagonista va pasando por ciertas experiencias que lo hacen más fuerte, como por decirlo de la leyenda de Hércules. Es una epopeya porque va haciendo varios trabajos para poder hacerse semidios. Los subgéneros, el más grande y el más, estos son los subgéneros menores, fábula, leyenda, mito y epopeya. En el subgénero mayor tenemos la novela. La novela es un relato narrado de considerable extensión, que es amplia, tiene una serie de acciones ligadas temporal y casualmente existe un narrador. Esta está estructurada con un planteamiento, un nudo y un desenlace o final. Al lado de la historia principal pueden desarrollarse otras historias porque tienen muchos personajes y muchas historias que se entrelazan en común. Esto hace que haya uno o varios nudos y bastantes personajes. Intervienen múltiples personajes y la fuerza de ellos son decisivas para el desarrollo de la acción y por lo generalmente se centra en los protagonistas. En el cuento, también como género mayor, tenemos el cuento, que es una narración breve en prosa. Se plantea una sola historia, no solo una intriga, existe unidad de tono con un solo nudo, tiene pocos personajes, poca descripción y la intriga se vive con gran intensidad desde las primeras escenas. Esto es lo que abarca los subgéneros narrativos, los menores y los mayores solamente son dos, la novela y el cuento, y los menores, la fábula, la leyenda, el mito, la epopeya. Y esto es. Muy bien, vamos con la estructura de la narración. Vamos a compartir otra pantalla. Aquí está. Muy bien, vamos con la estructura de la narración. Una narración tiene una estructura, ahorita ya la vimos de manera a manera general, ahorita la vamos a ver a manera particular. ¿Ok? Muy bien, comenzamos. La estructura de la narración, ya sea en una novela, en un cuento, en un mito, en una leyenda, o en una epopeya, es de la siguiente.
El aprendizaje esperado en esta temática es que el alumno reconozca y clasifica las estructuras de la narración tomando en cuenta el tipo de texto, los subgéneros que acabamos de ver, cuento, novela, mito, leyenda, fábula, epopeya. ¿Ok? Ay, caray, no se ve aquí. Permítame, porque la estructura de la narración tenemos un planteamiento o un inicio. Dentro del planteamiento son los datos necesarios para entender la acción de la obra. Ahí se empieza a plantear lo que son el lugar, el tiempo, algunos de los personajes. Empezamos a ver en dónde se está realizando la historia. La estructura de la narración también describe ambientes, explica la circunstancia inicial, relación entre los personajes de tiempo y lugar, establece los hechos que se que se basan en la acción, presenta el enfoque, ya sean los temas, problemas, conflictos, entre otros. Y también presenta a los personajes. Dentro del desarrollo, el nudo o desarrollo de la historia, en esta parte se desarrollan los hechos. Aquí viene lo fuerte, ¿no? Dentro del desarrollo se plantea y es lo más extenso de la obra, de la narración. Se da una complicación, explicación o enredo. Se presenta la acción principal y las tensiones que la rodean. Hay un suspenso latente que mantiene la tensión dramática y es una especie de anticipación de lo que va a suceder. El punto decisivo puede ser una acción, una revelación de algo que cambia la dirección de la obra. Y tenemos el famoso clímax, que es el punto culminante. Por lo general, si alguien ve novelas en la televisión, los viernes cada día terminan en un clímax, pero los viernes nos ponen los nervios de punta. Esto es el nudo, el desarrollo, ¿ok? Que van esos elementos dentro de él. Tenemos el final o el desenlace, presenta la resolución de las tensiones, de los problemas, sugiere una moraleja, una enseñanza, un mensaje también, apunta una interpretación general o universal del caso específico que se presenta en la narración. Muy bien, entonces tenemos todos estos elementos dentro de la historia, tenemos el planteamiento, tenemos el nudo, el desarrollo, dentro de estos tenemos el punto decisivo, el suspenso y el clímax dentro del nudo o el desarrollo. Y tenemos el final, que ahí pues hay finales abiertos, hay finales cerrados, en donde uno puede darle una interpretación muy general a los finales abiertos, pero también puede ser un final específico, ¿no? Y pues sería todo sobre la temática que se está abordando el día de hoy. No sé si vamos a ahorita disipar las dudas. Muchas gracias por estar en este enlace de esta clase donde vimos los subgéneros narrativos y la estructura de la narración. Tengan un muy buen día y ahorita disipamos dudas. Gracias.